Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 231 y se titula Salud versus accesibilidad. El día en el que se publica este episodio, el 28 de septiembre, justo acaban de tener lugar el evento de podcasting de Madrid que ya os anuncié en episodios anteriores, el Cañas y Podcast, que tuvo lugar ayer si oyes este episodio justo el día que se publica, o en cualquier caso el día anterior al que es publicado. Y no voy a poder hablar del evento precisamente porque el día del evento no pude grabar el programa que se publica al día siguiente. He tenido que dejar este episodio grabado los días anteriores. Así que aunque oigas este episodio, lógicamente, después del evento, yo lo he grabado antes. Así que podría hacer algún comentario o alguna reseña en futuros episodios, pero no será en este. El programa de hoy habla de sanidad y es ese tipo de reflexiones que me gustan tanto, que encierran paradojas o aparentes contradicciones en las cuales un avance o un efecto positivo tiene consecuencias negativas totalmente inesperadas. Incluso podríamos codificarlas de absurdas, en las cuales la realidad supera a la ficción. Vamos a hablar, como decía en el título, de salud, que eso entendemos todos, lo que me refiero con salud, y accesibilidad, pero no accesibilidad en cuanto a lo que se refiere directamente al sistema sanitario. No me refiero a lo difícil que es acceder y llegar a que te atienda un médico en el sistema sanitario, que sea en el público o el privado, o que te atienda pues un especialista o un médico general, y lo rápido que puedes llegar a él, o lo costoso que es si estamos pensando en el ámbito privado. No me refiero a ese tipo de accesibilidad al sistema sanitario. Aunque sí, evidentemente, la accesibilidad en el ámbito sanitario tiene relación con la salud, por supuesto. Y una accesibilidad negativa del tipo aumento de listas de espera, que es muy típico, que es lo que está sucediendo en España, aumenta los problemas de salud, aumenta lo que llamamos de forma técnica la morbimortalidad, que eso quiere decir más morbilidad, más enfermos, más enfermedades y más mortalidad, más muertes. Efectivamente, el aumento de la lista de esperas, de cirugía, de consulta, de acceso a ciertas especialidades es pernicioso para la salud global. También existe otro tipo de accesibilidad negativa que no la conocemos tanto en España, que es del tipo cambio de paradigma o cambio de cómo se estructuran los flujos, los sistemas sanitarios, en los cuales hay una delegación excesiva de funciones que son intrínsecamente médicas a otros profesionales sanitarios. De eso he hablado aquí varias veces porque ocurre en Suecia y en otros países, pero un buen ejemplo es Escandinavia y en concreto Suecia, de manera que los médicos son menos accesibles, pero no por el tema de las listas de espera, que también, sino por un cambio en el cual ya hay cosas que antes hacían los médicos y ahora no hacen los médicos. Y esto implica una bajada de calidad en general del sistema y se asume por los gerentes, se asume que una minoría de pacientes se van a diagnosticar mal o más tarde porque lo que antes hacía un médico de forma presencial y con más tiempo, ahora no lo hace directamente el médico, lo hacen otros profesionales y el médico no lo supervisa en absoluto o lo supervisa de forma tardía, no presencial, como trabajo de despacho y no como trabajo médico presencial delante del paciente como tal. Se asume esa baja de calidad, que hay una minoría de pacientes que escapan de esos diagnósticos y también en el ámbito terapéutico lo mismo. Pues los tratamientos a veces no son personalizados y no se lleva un seguimiento correcto por los médicos, se delega, no se hacen las revisiones que se hacen en otros sitios y al final los tratamientos no siempre son los más adecuados, no están bien personalizados porque falta una valoración médica, vamos a decir, adecuado. Y al final pues se asume y que esa pérdida de calidad y esos pacientes que no van a recibir el mejor tratamiento se asume porque si no el sistema no es sostenible y así se asume y es una forma en que esta accesibilidad negativa, no en forma directamente de lista de espera, sino de forma un poquito más intrincada, al final el sistema pierde calidad. Y podemos darnos la vuelta al otro lado, una accesibilidad positiva excesiva, un exceso de accesibilidad, cuando el médico es muy fácil de acceder, te accedes a cualquier médico que quieras de forma muy rápida, barata o gratuita, si es en el caso de sanidad pública,
y en cualquier caso muy rápido, todo muy fácil, también tiene problemas, que ya lo entendemos, socava el sistema. Ojo, que no es la única causa. Quizá lo que es la falta de inversión y una mala organización del propio sistema es peor, es lo que los peores enemigos de los sistemas sanitarios, pero bueno, ya sabemos que los políticos, los gestores, echan enseguida balones fuera, en vez de asumir sus culpas, o faltan médicos, y la culpa es de los médicos que faltan y no quieren venir, o es que la población utiliza mal el sistema y echan la culpa a la población. Quizá lo más importante es la falta de organización y la falta de inversión, pero también una accesibilidad excesiva socava el sistema porque producen una sobreutilización y entonces pues los medios no llegan para todos porque las personas que menos lo necesitan lo demandan mucho y consumen recursos, consumen tiempo que no se emplea para la gente que más lo necesita. Y eso parece que no pasaba antes, no solo porque había menos demanda de atención médica y había menos tratamientos disponibles, sino que también parece ser que la cultura y las normas sociales de hace unas décadas construyeron un sistema sanitario que sostenía con la cultura y los comportamientos culturales de aquel entonces. Y este sistema sanitario no ha cambiado mucho, pero la sociedad sí. Pero bueno, eso sería un tema para discutir largamente en otro momento. Esto es lo que podríamos pensar cuando hablamos de accesibilidad relacionada con salud, pero yo no quiero hablar de ese tipo de accesibilidad. Lo que yo quiero hablar es la accesibilidad a las personas con discapacidad, lo que entendemos por hacer un entorno a nivel físico, un edificio o un evento, un sistema, lo que sea más accesible. Pues eso, eliminar barreras arquitectónicas o tener accesos en autobuses para sillas de ruedas, por ejemplo. A nivel de tecnología informática, bueno, pues hay muchos software y muchos dispositivos que están en torno al concepto de accesibilidad, de tal forma que personas con problemas visuales, auditivos, problemas motrices, pueden acceder a la información, la comunicación, los contenidos, las redes sociales, etc. Hacer los dispositivos y la tecnología más accesible para personas con diversas discapacidades puedan disfrutar de ellos igualmente. Adaptar esos sistemas para que lo pueda utilizar, siendo todo el mundo, el mayor número de personas al margen de su discapacidad. Que ese tipo de mermas funcionales no sean límites para la utilización de este tipo de tecnología, si existe tecnología y medios para adaptarlo. Pero ojo, que la accesibilidad se puede entender de forma más amplia, no solo esos esfuerzos activos y concretos para solucionar las limitaciones para diversos tipos de disfunciones, para diversos tipos de discapacidades, sino de forma más amplia todo aquello que estamos desarrollando en la actualidad y lo que esperamos en el futuro, que tiene que ver con nuestro día a día y que hace que requiera de nosotros cada vez menos capacidades físicas o sensoriales, incluso aunque no estemos pensando directamente en las personas con discapacidad. Los avances tecnológicos hacen que podamos hacer las cosas del día a día sin que requiera de nosotros físicamente o sensorialmente o cognitivamente tanto como antes. Y eso, aunque no está pensado directamente para ayudar a las personas con discapacidad, realmente son medidas de accesibilidad igual o más importantes que las habituales. Voy a poner ejemplos. Antes, y hablo de la época de nuestros abuelos o antes, en muchos sitios de España no había agua corriente, con lo cual pues alguien de la familia tenía que desplazarse una distancia considerable para conseguir agua. O sea que ya no es solo que si estás en silla de ruedas tienes un problema de discapacidad, de problema de movilidad. Es que si tenías cierta dificultad de la marcha, que ahora no es tan importante, en aquel momento sí, porque si te cuesta andar varios kilómetros al día, no puedes acceder a agua. Y eso es un problema grande. Y no eres autosuficiente, ya no solo si tienes una discapacidad importante como pues que no puedes andar y necesitas silla de ruedas, sino un problema de una movilidad, un problema de movilidad leve en las piernas, o que te fatigas y te cansas y por lo que sea no puedes andar varios kilómetros todos los días, ya no accedes a agua corriente, agua potable. Eso era un problema en aquella época que ya no existe. Y pasa lo mismo en la actualidad, el hecho de que ahora te pueden mandar la compra, las cosas del supermercado a casa. Eso da muchísima independencia a personas con problemas de movilidad. Ya no depende de convivir con alguien de la familia o un cuidador que te hagan la compra, sino que una persona con esos problemas de movilidad ya puede, si no hacer la compra directamente yendo
él o ella físicamente a la tienda del supermercado, puede hacer la compra online y le traen la comida a casa. Eso es un gran avance. Pero no solo eso, no estamos pensando ya solo en el presente, sino pensemos en el futuro. El coche autónomo, cuando aparezca, que ya veremos si va a ser tan inmediato o va a tardar más, pero bueno, en un futuro nos hacemos a la idea de que habrá un coche autónomo y eso va a dar mucha libertad a personas con problemas visuales, de coordinación, etc. Entonces, muchas de estas innovaciones que esperamos en el futuro, que no las estamos etiquetando como avances de accesibilidad, pero en la realidad lo son. Bueno, pues a esto me refiero con el tema de accesibilidad. Estos cambios, estos avances en el futuro que va a permitir a personas con ciertos tipos de discapacidad que cada vez tengan menos limitaciones, le va a permitir más libertad, más independencia. Y son adaptaciones propias de la accesibilidad y cambios, mejoras, como decía del coche autónomo, no es que esté pensado exclusivamente para personas con discapacidad, sino en general para toda la sociedad, pero va a ser un gran avance en cualquier caso. Vale, pues ahora ya entendiendo el tema, voy a cambiar un poquito de tercio y voy a hablar de tratamientos médicos y esfuerzo. Y luego ya veremos cómo unimos estos dos temas que parece que no tienen nada que ver. Cuando vamos al médico y tenemos un problema de salud y queremos una solución al problema que tenemos. Cuando esa solución, ese tratamiento, lo obtenemos sin esfuerzo, porque el tratamiento lo está haciendo el médico, nos están dando unas pastillas o vamos a someternos a una cirugía, pero la cirugía la está haciendo el médico, todos queremos, en general, el resultado de máxima salud. Incluso lo demandamos y exigimos, ¿no? El resultado el mejor posible y el máximo. No queremos quedarnos a medias. Incluso cuando supone un riesgo o incluso algunos inconvenientes puntuales, por ejemplo, una cirugía, pues puede darte problemas, molestias o incluso algunos dolores justo después de la operación, ¿no? Al principio. Pero bueno, si nuestro papel es asumir un riesgo y estar convaleciente y sufrir algo de dolor y molestias con una medicación que nos lo controle, en general vamos a por todas. Hay gente que sí, que le da mucho miedo en la cirugía y que no asume el riesgo, vale. Pero una vez ya hemos asumido ese riesgo o tomar la decisión de someternos a un tratamiento, nosotros recibimos el tratamiento, ¿no? Tomamos ese rol pasivo y asumimos los riesgos, asumimos los inconvenientes, que nos lo controlen lo mejor posible, pero una vez ya lo hemos asumido, hemos decidido someternos a ese tratamiento, y ese es un poco el verbo. No hacemos el tratamiento, nos sometemos a él. En general tenemos un nivel de exigencia alto y unas expectativas altas. Y a veces es el médico el que muchas veces tiene que bajar las expectativas a algo más realista. Tú esperas la curación total, la resolución total, y a veces no es así, y el médico pues tiene que actuar el papel de, explicar la realidad, poner los pies en la tierra. La cosa va a mejorar, pero no es un tratamiento 100% eficaz, va a quedar cierto problema residual que, es mejor que como estás ahora, pero no va a estar perfectamente, en fin, hay que bajar las expectativas. Claro, cuando el tratamiento funciona diferente, cuando es el médico el que indica el tratamiento, pero hay una parte que tiene que hacer el paciente o los familiares del paciente, cuando implica un esfuerzo personal, dedicación, y hay que ponerse a ello, la cosa cambia, por lo menos para una parte de los pacientes. Una gran parte de ellos, muy bien, pues asumen que esa responsabilidad es suya, el médico le indica, pero ellos tienen que realizar el tratamiento y ponerle tiempo, ponerle esfuerzo, ponerle empeño. Una parte de ellos lo hace muy bien, sin ningún problema. Pero otra parte, y esta otra parte es relevante, no lo lleva tan bien. Y empieza a negociar. Y en este contexto, las expectativas ya no necesitan ser tan altas. La demanda de decir, no, quiero el resultado máximo. Claro, si quiero el resultado máximo, máximo esfuerzo. Si el esfuerzo es propio, vamos a ver, igual un resultado que no sea máximo también es aceptable. Y entonces empiezan las negociaciones. Y en este contexto se invierten los papeles. ¿Por qué? Cuando el médico sabe que podemos obtener resultados muy buenos con casi ningún riesgo ni efectos secundarios, los médicos somos muy ambiciosos, porque en el balance riesgo-beneficio, no hay casi riesgo, no hay casi problemas, y los beneficios son muchos, pues a tope con ello. Entonces somos como muy ambiciosos para obtener el máximo de beneficio posible. Entonces ahí los médicos queremos el máximo resultado. Y es el paciente el que, una proporción de pacientes, el que empieza a considerar que un resultado medio es aceptable
si eso rebaja su esfuerzo y entonces comienza ese tipo de negociación. Lo interesante es que la negociación no es realmente con el médico, sino es con una parte de uno mismo. Hay que tener en cuenta que siempre prima el principio de autonomía del paciente. El paciente tiene libertad absoluta, lo que él decida es lo primero. Con lo cual, si el paciente rechaza un tratamiento o una parte de él, no hay nada más que hablar. Es tan sencillo como eso. Pero como digo, esa parte de pacientes que no quieren hacer lo que se les indica o quieren rebajar el esfuerzo, aunque el resultado final no sea el máximo o el mejor, como digo, esa parte de pacientes habitualmente no eligen la vía directa de decir, bueno, yo soy el paciente, yo decido y tú me ofreces esto, pero yo digo que no, o quiero solo hasta la mitad o solo hasta esta parte. No eligen esa vía directa de simplemente deciden que para eso son los pacientes y eligen sobre su salud. Quieren conseguir un acuerdo del médico, convencerle de que tampoco es tan importante hacerlo bien del todo y que un resultado medio es aceptable. No solo aceptable para ellos como pacientes, sino que el médico que también le parece aceptable. Y es un poco para ese relato personal que se hace el paciente, que nos hacemos todo el mundo, también del familiar, ¿no? Cuando decide sobre la salud de una tercera persona, y que conste en su relato personal que lo han hecho bien. Y entonces estas negociaciones son hasta cierto punto absurdas. Si a mí como médico no me tienes que convencer de nada. Si lo quieres hacer, lo haces, y si no, no lo hagas. Pero no me vas a convencer que es aceptable. Por poner ya en casos concretos, no haces el tratamiento completo, significa que vas a quedar con una discapacidad porque tú quieres o porque no quieres esforzarte lo suficiente. Porque ten en cuenta que antes de proponer el tratamiento, hemos hablado, hemos personalizado el tratamiento a algo razonable que tú puedes hacer. Hemos hablado de tu situación personal, qué puedes hacer, pues cuánto tiempo al día o a la semana puedes sacar para esto que hay que hacer, o cómo lo tienes fácil o difícil para llevar esto o hacer esto de esta manera. Una vez hecho, personalizamos el tratamiento a algo que tú puedes hacer y que consiga el tratamiento o el éxito máximo. Si una vez propuesto ese tratamiento no lo quieres realizar, vale, pues es porque no quieres, estupendo. No lo quieres hacer, no lo hagas. Pero no me vas a convencer que esa discapacidad que se te va a quedar, que es evitable porque lo podrías hacer, es un resultado aceptable desde el punto de vista médico. Si es aceptable para ti, adelante. Si no, te juzgo. Si no estoy aquí para juzgarte, yo estoy aquí para ayudarte, aconsejarte y ofrecerte el mejor tratamiento posible para obtener el mejor estado de salud posible para ti. Y luego tú decides. Si esa decisión de no hacer el mejor tratamiento es aceptable para ti, adelante. Es tu decisión y luego vive con tu decisión. Pero no busques una justificación de la autoridad, en este caso el papel del médico cumple ese papel, para que ese resultado también sea aceptable, para que te puedas contar un relato a ti mismo de que, bueno, este menor esfuerzo es aceptable y ya has hecho lo que has podido, y cuando quede esa discapacidad, que va a quedar, no sientas culpabilidad o lo que sea que psicológicamente te pueda afectar en el futuro. Este tema, que, bueno, al fin y al cabo, negociaciones aparte, uno decide sobre su salud, perfecto, a mí como médico, oye, la libertad al máximo. Una vez tú has entendido perfectamente las consecuencias de tus actos, perfecto, ningún problema. Pero el tema se complica cuando él o los que deciden no lo deciden sobre su salud propia. El ejemplo que estoy hablando sobre todo, cuando los padres deciden sobre la salud de sus hijos. La salud de su hijo, una posible discapacidad evitable, es consecuencia de decisiones de los padres. Y un hijo no debería acarrear las consecuencias de las decisiones de sus padres. Claro, eso ahí tú como médico ya no te quedas tan contento o tan tranquilo. Si uno decide sobre su salud y algo puede tener consecuencias negativas, oye, cada uno es libre de decidir sobre su cuerpo, sobre su salud. Perfecto. Pero cuando es un familiar, o, por ejemplo, unos padres que deciden sobre la salud de un niño y cuando los padres deciden no esforzarse lo suficiente para hacer un tratamiento y eso acaba en la discapacidad de un niño, eso es más duro. Y en ese contexto, a veces los médicos presionamos más o intentamos entrar a negociar más con los padres. Si la negociación cuando no es sobre su salud la cortamos enseguida, no, que no me tienes que convencer, no lo quieres hacer, no lo hagas, perfecto, no te juzgo, pero no me tienes que convencer de nada. Con los padres sí que entramos más a negociar.
Porque, bueno, se te quieren autoconvencer, se buscan las excusas, las justificaciones. Ahí sí que entramos para intentar que al final lo hagan, ¿no? Por el bien del niño. Para esto voy a empezar ya a poner ejemplos propios en mi ámbito concreto, en el ámbito de la salud visual, para entenderlo un poquito mejor y avanzar en lo que estamos hablando. Nos situamos en una consulta de oftalmología, concretamente una de oftalmología infantil de niños, y bueno, viene un niño que tiene un ojo vago y entonces hay que hablar con los padres para hacer el tratamiento. El tratamiento implica esfuerzo, dedicación y tiempo por parte del niño y por tanto por parte de los padres. Claro, en este contexto, tener la mejor visión posible con ambos ojos no debería tener que argumentarse y sin embargo los padres negocian. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues que una visión media, aunque no llega al máximo al 100%, pues ya es suficiente. Solo el problema es un ojo porque el otro ojo está viendo bien, pues ya está. También otro relato que te dicen los padres, yo también tengo ojo vago y he hecho una vida normal. Todo esto son argumentos que oigo porque eso, no queremos realizar un esfuerzo para tratar este problema, este ojo vago, este problema que va a suponer una discapacidad visual cuando el niño se haga adulto. Todo por eso, porque, bueno, ya sé que es difícil realizar un esfuerzo para tratarlo. Y ojo, no es un tema de riesgo ni es un tema de dinero, es un tema de esfuerzo y dedicación personal. Es que hay que esforzarse a veces día a día, a veces con unas gafas, a veces con un parche, cosas de esas. Nuestro relato, nuestra forma de plantearlo para enfermedades curables como el ojo vago, cambia totalmente cuando estamos tratando de enfermedades incurables. Para discapacidades visuales incurables, los médicos nos enfocamos en lo positivo, en la vida normal que pueden vivir estas personas con discapacidades visuales leves o incluso moderadas. Cada vez pueden hacer mejor vida gracias a lo que hemos ido hablando antes, ¿no? Los avances de accesibilidad y en tecnología y los servicios en general. Incluso para discapacidades graves, también nos enfocamos en lo que todavía puede hacer el paciente a pesar de las limitaciones. Pero para discapacidades curables, vuelvo al tema del ojo vago que podemos curar, con tratamientos sin riesgos o casi sin riesgos ni complicaciones, nos vamos al otro lado. Queremos darle al paciente la libertad máxima y todas las posibilidades de su futuro, minimizando su limitación visual. Queremos que vean todo y al máximo con los dos ojos. Que puedan ser, si quieren, en el futuro, pilotos de aviones, militares, policías, que hagan los deportes que quieran. Y es que para muchas cosas se necesita, por ejemplo, buena binocularidad, que vean bien con los dos ojos, no solo con uno. Un ejemplo, por mi profesión, la oftalmología, para ser buen oftalmólogo oculista, para cierto tipo de cirugías, la que hacemos los oftalmólogos, tienes que ver bien en 3 dimensiones, si no, pues lo tienes muy complicado. Y otro tipo de profesiones, otro tipo de cirujanos le pasa lo mismo. En estas circunstancias no solo queremos una visión aceptable, queremos una visión máxima. Pero a veces, no siempre, es una menor parte de las veces, pero bueno, en esta minoría a veces los padres no lo quieren ver, no, esta visión máxima, expansiva de ofrecer las máximas posibilidades, no lo ven, no les afecta lo que le estamos diciendo. Y no ven limitaciones por no ofrecer a su hijo opciones vitales que ellos igual ni conocen ni se plantean. Y el que su hijo no puede ser piloto de avión o lo que he estado diciendo no es un argumento que les convenza de nada. Y cuando esto no funciona, en el campo de las discapacidades visuales, solemos recurrir a un ejemplo que suele funcionar mejor. Y ponemos eso, el ejemplo del tema de conducir. Claro, el hijo cuando se haga mayor necesitará conducir. Y no sacarse el carnet de conducir por un problema de discapacidad visual es un problema. Con lo cual hace falta, si en una visión máxima, por lo menos una visión suficiente para que el niño pueda conducir. Y eso suele funcionar mejor en esta minoría de padres que están negociando porque no quieren hacer el esfuerzo de tratar a su hijo. Bueno, pues estamos un poco en esta situación, ya nos hemos puesto un contexto de lo que nos enfrentamos a algunos oftalmólogos a veces en la consulta, cuando ya no el otro día en un caso concreto, es que me he encontrado varias veces este argumento que es relativamente nuevo. Y es que cuando digo, bueno, pues el niño querrá conducir y te contestan, ya digo, no una ni 2 veces, sino más veces. Total, cuando el niño sea mayor, los coches serán autónomos y no importará. Toma. Ese giro no me lo habría esperado cuando hace unos años empezó a hablar del coche autónomo. ¿Y ahora? ¿Qué le digo a los padres? Y este es un poco a lo que iba el mensaje, la reflexión de hoy.
el coche autónomo y todos estos avances que nos ofrecen muchos beneficios, no solo a la sociedad en general, sino a las personas con discapacidad en concreto, pues ahora tiene esta parte negativa que no la esperábamos. Y es que todo tiene su parte negativa y a veces eso es totalmente insospechado, inesperado. Y es que el que haya coches autónomos, el que las personas con discapacidad visual puedan desplazarse en un coche propio sin necesitar a nadie, por supuesto que va a ser fantástico. Pero quita argumentos para esforzarse en evitar tener estas discapacidades. ¿Por qué? Porque es menos problemático ser discapacitado en este futuro que nos pinta con coches autónomos y otros avances. Con lo cual, en ciertas circunstancias, solo en ciertos ámbitos y ciertas personas, aunque sea increíble, aceptamos una discapacidad para evitar esforzarnos. Voy a poner un ejemplo incluso más exagerado, que es ya de hace unos años y que no es del ámbito visual, es el ámbito auditivo. Y esto pasa en Estados Unidos. Hablamos de padres sordos que tienen hijos sordos. También es lógico, ¿no? Por genética, que si la sordera pues tiene que ver con un ámbito genético, si se junta un padre y una madre sorda, al final el niño habitualmente sale sordo. El caso es que hay muchos avances en accesibilidad y en integración de las personas sordas. Y a nivel audiovisual y todo un ecosistema adaptado para sordos, para que sea la parte audio del audiovisual se convierta solo en visual y puedan disfrutar de la comunicación, el contenido, sin necesidad de oír. Y además esto forma su propio mundo, donde los sordos forman una gran comunidad de apoyo entre sí y al final luchan y vencen los problemas que da esta discapacidad. Y en este contexto de apoyo mutuo y de identidad de grupo, de tribu, a algunos les hace dar un paso más. Ya entienden la sordera o la sordomudet no como una discapacidad, sino simplemente como una forma diferente de vivir. Y este cambio de paradigma, este cambio optimista, pero alejado de la realidad, tiene sus consecuencias. Y entonces volvemos a lo que comentaba. Tenemos un padre y una madre que tienen un hijo que les nace sordo. Y entonces les proponen el implante coclear, una cirugía precoz al niño recién nacido que permite solucionar hasta cierto punto esa sordera y el niño no va a crecer y no va a desarrollarse siendo sordo ni mudo. Estos avances no lo tuvieron los padres en su momento porque el implante coclear no existía cuando ellos eran bebés, pero si lo utilizan en su recién nacido, permite el desarrollo de la corteza auditiva, la parte del cerebro que tiene que aprender a oír, tiene un periodo crítico y si de bebé y los primeros años de vida no oímos, pues eso luego ya no se desarrolla en el adulto. Pero eso lo podemos solucionar a día de hoy. Y el niño puede aprender a oír y puede aprender a hablar gracias a que oye bien desde bebé. Bueno, pues en este contexto, algunos padres, y no son pocos, la estoy hablando en Estados Unidos, pero estos padres deciden no realizar el implante porque si su hijo no es sordo y mudo, se sale de su mundo, de su tribu, de ese entorno, de esa sociedad donde viven los padres. Claro, entonces el niño, que no será sordo ni mudo como sus padres, podrá acceder a contenido audiovisual y auditivo que sus padres no. Y como los padres no entienden su sordera y la mudez como una discapacidad, no entienden que están realizando un daño ni entienden que fallan en su deber como padres, si permite que su niño se quede con una sordomudez que a día de hoy es evitable. Y aquí estaría el corolario de la reflexión de hoy. El problema es la parte negativa de estas mejoras tecnológicas. El coche autónomo permite libertad de transporte a las personas con discapacidad visual. Toda la adaptación del contenido auditivo a visual para los sordos. Debemos aceptar sin más que todas estas mejoras tiene partes oscuras y negativas en estos avances? ¿O es que la sociedad que está apareciendo y desarrollándose estos últimos años tiene gran parte de la responsabilidad de estas consecuencias negativas? ¿No deberíamos esperar o aspirar a que en la sociedad haya sentido común y pueda controlar estos absurdos inconvenientes en los avances de accesibilidad? A veces parece que en esta era de información está surgiendo una nueva edad oscura. No sé si estoy pecando de pesimista y estoy exagerando, pero la verdad es que a veces lo siento así.
vámonos un poquito a lo que pasaba hace unas décadas. Quizás la presión y la censura social, o legal en algunos casos, no es tanto un atentado a la libertad, que por lo menos cuando unas personas deciden que un tercero, aunque sea tu hijo, sufra una discapacidad evitable. Antes eso, si una madre o un padre eran tan negligentes que permitía que su hijo se quedara con una discapacidad porque no querían en esforzarse o una decisión voluntaria así, porque sí, a nivel social, en una sociedad pequeña y reducida, pues eso, hace un tiempo esas personas, esos padres, esas madres negligentes, socialmente quedaban destruidos, con lo que había presión social para, si no te salía a ti espontáneamente cuidar de tu hijo, pues aunque sea por presión social, pues lo hacías. Entonces sí, la presión social, que nos la vamos librando poco a poco, que tiene efectos tan negativos en algunas situaciones en contra de la libertad personal, también tenía sus efectos positivos de control social cuando la negligencia o la falta de visión individual pues podía producir daños, ¿no? Ahora ya no es así. Ya no existe esa presión social, existe más libertad, las sociedades son más amplias y la gente es más anónimo. Eso te permite ganar libertad, pero eso hace que cuando las personas no se comportan de forma responsable con terceros, está peor controlado y esos tipos de acciones que si no son ilegales, por lo menos son ilegítimas, se pueden dar con mayor facilidad. O quizá no tenemos que querer volver a esos tiempos y querer aumentar la presión social. Igual es un tema más de educación, de educar más en el sentido común. Sería eso, entender que una discapacidad es siempre una discapacidad. Y una cosa es eso, ayudar a integrar e incluir a los discapacitados, fantástico, pero es una cosa. Pero nunca puede ser un argumento para disminuir nuestra lucha para que no haya estas discapacidades. Y que el esfuerzo y el sacrificio nos cuesta a todos. O sea que esforzarse y dedicarse tiempo a algo, pues es algo dificultoso para todo el mundo, no hay atajos. Pero deberíamos inculcar, educar, imponer, difundir, no lo sé, pero debe haber unos principios éticos o morales, como lo que llamamos llamar, que deberían primar estos principios fundamentales de no dañar sobre la libertad o no de esforzarse, cuando las consecuencias afectan a otro. Cuando te afectan a ti, oye, pues mira, tu libertad individual. Pero cuando tu libertad para no esforzarte produce un daño en una tercera persona, pues tendría que haber unos principios éticos, morales o legales o algo que protejan a esas terceras personas de tu mal llamada libertad de no querer esforzarte. Y eso es un poco lo que te quería contar, esa reflexión cuando no uno ni dos, sino me explicaban los padres, no, pero total, con el coche autónomo, si no hace falta ver también, no hace falta sacarse el carnet de conducir, si se queda con una visión intermedia no es tan peligroso y esa es un poco la excusa para no llevar a cabo un tratamiento. Ese tipo de argumentos o justificaciones te desmontan y ya te quedas sin argumentos y dices, vaya gaita lo del coche autónomo. Y no es así, va a ser un gran avance, pero tiene consecuencias indeseadas en algunos ámbitos. ¿Y tú qué opinas? ¿Estoy exagerando y la sociedad no se está volviendo tan oscura o no estamos llegando a una edad oscura de la información o de desinformación? ¿Qué te parece esto que te he contado sobre cómo la mejor vida que está ofreciendo los avances a los discapacitados nos dificulta la tarea a los médicos? Estaría encantado de oír tus comentarios. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.